organiza la Asociación Cultural Humboldt dentro de sus programas de actividades en el horizonte del 2019 y hemos invitado al profesor Manuel Méndez Guerrer, peruano, hispano-peruano, que ya es conocido por sus distintas actividades relacionadas con el mundo del agua, de Perú sobre todo, pronto de Ecuador,
Y hoy estamos aquí para que nos cuente una cosa que nos regaló a la Asociación Cultural Humboldt, que nosotros a su vez se la tenemos que dar al ayuntamiento, porque si no esto no funciona, que es la presencia de Humboldt en Cuba, la ruta de Humboldt en Cuba. Y yo quiero agradecerle al presidente que le diera unas palabras aprovechando este tema. La bibliografía que está aquí la pueden contemplar en el folletito que está a la entrada, y son los libros que yo tenía en mi casa, que mi mujer se va a tranquilizar porque si no voy a acceder al ayuntamiento de La Orotava, que yo me he dicho, señor alcalde, que sí, que le voy a buscar un rincón en la biblioteca de La Orotava, que es el rincón de Humboldt. Así que, don Javier, tienes de la palabra. Buenas tardes, señor alcalde de la Villa de La Orotava, don Francisco Linares García, señores miembros del equipo de gobierno, socios, amigos y admiradores del legado de Humboldt. La ACH, acrónimo de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, fundada en el año 2008, ha tenido desde el mismo momento de su creación la necesidad de conservar y difundir el legado del ilustre Alexander von Humboldt en sus diversas manifestaciones. Su conexión y la proyección de Canarias dentro de su producción resulta ya algo innegable. Para recordar ese hecho, cada año conmemoramos con un sencillo pero emotivo enrame floral su busto situado en los históricos jardines portuenses de Sitio Litre, lugar en el que pernoctaría la noche del 23 de junio de 1799. Un hecho que, además, prolongamos con conferencias y exposiciones sobre su vida y obra, como recuerdo de aquellos lejanos días del 17 al 25 de junio de 1799, días entre los que transcurrió su presencia en nuestro archipiélago, elevando y difundiendo el nombre de Canarias como nadie lo había hecho hasta entonces. El acto de hoy es una actividad que contribuye a seguir en la línea de proyección de la figura de Humboldt que la asociación ha trazado desde hace casi una década y que esperemos en el año 2019 pueda contar con un mayor reconocimiento en atención a los 220 años de su visita a nuestro territorio, una efeméride en la que ya trabajamos desde hace meses. La propuesta que tenemos en esta sala es el resultado de gran trabajo por parte de uno de los miembros de la ACH, el vicepresidente Isidoro Sánchez García. Una propuesta que se transforma hoy en la visión de un impresionante legado bibliográfico que atesora con sumo cariño y respeto. Recorrer el mismo es aproximarnos a una pequeña pero gran valoración del significado y alcance que el ilustre científico, explorador, geógrafo, naturalista, entre otras múltiples facetas, genera en numerosas partes del mundo por parte de incontables investigadores. Isidoro, junto a otro miembro de la asociación y anterior presidente, Nicolás González Lemus, son poseedores de un rico legado clave para cualquier persona con intereses en la trayectoria humboldtiana. Al legado bibliográfico que ustedes pueden observar hoy aquí se une la aportación de 20 paneles coordinados por Manuel Méndez Guerrero, con numerosas ilustraciones y textos redactados por el propio Humboldt. El nombre de Manuel Méndez es sinónimo de una trayectoria ligada a un trabajo notable como consultor, encargado de numerosos proyectos de cooperación para el desarrollo, decenas de publicaciones, conferencias, viajes y expediciones. En este último aspecto, cabe recordar la expedición realizada en el año 2015 junto a Isidoro Sánchez García a través del grupo de reflexión Mensán, en el marco de la expedición Caroé, tras las huellas del agua en Perú. Don Manuel Méndez, gran conocedor de la trayectoria de Humboldt en Cuba y director de la magnífica edición de una guía sobre tal tema, nos trae hoy aquí el legado de tal contribución científica a la isla. Y es, tal y como se recuerda en aquella guía, publicada hace una década, un legado que recrea la personalidad de Humboldt, su ideario y la labor científica del sabio alemán en tierra cubana. Enmarca sus actividades en territorios caracterizados por un rico patrimonio bien conservado. Motiva a los que participan en la ruta a regresar al Verde Caimán para contemplar con nuevos recorridos los conocimientos ya adquiridos sobre determinados aspectos de la historia de la cultura cubana y, en particular, disfrutar de las labores de conservación que se realizan para preservar los bienes culturales de la nación. Unos objetivos presentes en tal aportación materializada hoy aquí en estos magníficos paneles. Sin más, desde la presidencia de la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, solo me resta animarles a disfrutar de las dos contribuciones presentes hoy aquí y extender y reiterar mi agradecimiento a la Corporación Municipal, a los miembros de la ACH por su continuo trabajo y a Manuel Méndez por cedernos de forma altruista su colección para el disfrute de todos. Muchas gracias. Bueno, de hace ya bastantes meses atrás habíamos marcado esta tarde-noche del día 5, que es verdad que viene de 3 días espectaculares.
que por nuestra feria en Pinolele han pasado 25.000 personas aproximadamente. Yo sé que el sábado tuvimos un día malo con lluvia, pero casi todo se vendió mucho y la gente disfrutó mucho porque fueron 3 días donde no solamente ya es una feria para comprar, sino actividades culturales prácticamente desde el minuto 1 hasta el domingo por la tarde y noche. Bueno, estamos en la Casa de la Cultura. En esta casa, de lunes a sábado, pasan unas 3.000 personas aproximadamente. Esto está full, esto está lleno, es decir, no hay espacio. Y este espacio, que no es un gran sitio, un gran espacio, pero es una galería de exposiciones importantes por el lugar y el sitio en el cual están. Cualquier exposición que se monta aquí, entre 3.000 y 5.000 personas entran siempre a ver. Una porque es un sitio donde entra muchísima gente y otra porque por suerte esto es una casa de la cultura, no por el nombre solo, sino una casa de la cultura viva, con una actividad importante. Bueno, y tenemos aquí la antesala del año 2019 que ya habrá dando forma para ese año, lógicamente, celebrar una fecha tan importante como esta. Y otra cosa, pues bueno, antes cuando entramos, así ya le hemos buscado ya sitio para que esto pueda tener un sitio digno, que la gente pueda ir, tocarlo, leerlo. Y se nos ocurrió que en la biblioteca pública es el mejor sitio. Ahí tenemos varios espacios, pero este puede ser el espacio Humboldt, el rincón Humboldt, de forma que el que quiera pues vaya. Además, no solamente tiene que ser esto, sino con el tiempo, si hay alguien más que sea que también que incremente, pues podemos tener un espacio específico. Mejor que, desgraciadamente, las bibliotecas públicas se han convertido en sitios de estudio y de consulta poco, porque bueno, el Google en eso ha destrozado el sabor a libro que antes había. Por lo tanto, ahí está en un sitio digno y creo que es el mejor sitio para que cuando ustedes quieran poderlo allí poner. Nosotros estamos realmente contentos de que una vez más pues estemos en una actividad cultural. Siempre digo, un pueblo sin cultura es un pueblo que respeta su historia, ya que estamos hablando de cultura, respetando la historia de un personaje clave en la historia de Canarias y del mundo entero, pues para nosotros, desde luego, contribuir en todo lo que nosotros podamos. Aquí va a estar abierto durante el pueblo. Hasta final de mes. Prácticamente un mes, más un mes importante porque es la conexión de 2.000 alumnos que estudian aquí entre la escuela de música, de pintura, folclore. Hay 2.000 jóvenes que entran en no sé qué. Estamos en el mes importante, más el inicio del curso también. Disculpadme que no me pueda quedar más, pero bueno, este acto al que voy ahora realmente no era hoy, sino era días pasados, pero por cuestiones de tiempo y lluvia lo hemos tenido que hoy hacer también. Pero lo importante no soy yo, una vez son ustedes porque han tenido lógicamente el gesto de haber estado hoy aquí. Agradecer mucho el trabajo que encabezado por el joven, que uno le da una envidia tremenda verlo leer sin gafas, con una sola. Y uno cuando lee tiene que estar buscando por todos lados. Y es un gran honor que los cambios generacionales en la cultura se vayan dando con tranquilidad. De la guía para la biblioteca, para que sientan lo que usted decía también, el olor al libro, a publicación, ¿no? La guía sobre Humboldt en Cuba y también que editamos para los jóvenes y para los niños un cómic. ¿De acuerdo? Alcalde, me siento muy honrado por inaugurar esta exposición aquí, porque en Cuba hay una connotación muy especial con Canarias, que después explicaré con más detalles, pero a usted, alcalde, le explico que aquí está la ermita de la Popa de Trinidad. Allí en febrero se celebraba con gran emoción el Día de la Virgen de la Candelaria, porque en Trinidad de Cuba hubo muchos canarios que se asentaron allí. Un puerto muy hermoso y después les voy a explicar con detalles. Por eso me siento muy honrado que estas exposiciones se inauguraron 4 de ellas en Cuba, en Madrid, y ahora, como era lógico, pues gracias a Isidoro Sánchez, que es vuestro embajador por el mundo, pues me ha traído aquí y bueno, que me siento como en casa. Gracias a vosotros. Alima, por favor, para vuestra biblioteca o nuestra, que digo yo, porque, bueno,
espero que me aceptéis dentro del grupo, que encantado, ¿no? El gobierno cubano y la Asociación Exterior 21, y ahí he trabajado durante 15 años como director de proyectos. Y Humboldt no podía faltar en nuestra programación de proyectos de cooperación al desarrollo, porque lo que se ha intentado es rescatar esta figura en Cuba y en los lugares donde él visitó, potenciarlo a nivel de turismo y cultura. Por lo tanto, nosotros hicimos el trabajo en La Habana, en Güines y en Batabanó y en Trinidad, en esta villa donde yo explico que está la ermita de La Popa, que según cuentan las leyendas, varios marineros canarios, en una tormenta muy típica del Caribe, se iba a hundir su barquito, invocaron a la Virgen que si les salvaban construían una ermita. Y eso me emocionó mucho, ¿no? Porque Canarias para mí, pues, tiene un sentimiento especial, esto muy único, ¿no? Y justo consiguió haberlo puesto en este lugar tan especial. Bueno, después si queréis y si tenemos tiempo, presidente, podemos hacer un recorrido y les voy explicando más o menos la figura. No obstante, yo he puesto al inicio el enlace en la cual podéis bajar en PDF la guía de Humboldt. Y ahí viene explicado, muy sucintamente, claro, por supuesto, el viaje que hizo Humboldt y Bonpland, herborizando, es decir, recolectando todo tipo de plantas y haciendo algo que a él le entusiasmaba muchísimo, que era hacer su trabajo como geólogo. Cuando llegó a La Habana, hizo 2 viajes. El primero aproximadamente 87 días, 3 meses, y el segundo viaje ya fue más corto, cuando se dirigía después hacia Norteamérica. En el primer viaje ya había regresado de haber hecho su largo periplo por Venezuela, en el Orinoco, que por cierto tuve el placer también de hacer un recorrido con una expedición española financiada en su momento por Ron Cacique, que llevamos a 19 jóvenes españoles a hacer un trayecto nada más, ¿no? Porque un viaje tremendo. Todos podemos leer en su historia las dificultades que tuvo Humboldt y Bonpland en ese recorrido por la selva venezolana. Bueno, cuando llegó a Cuba ya estaba entusiasmado, preparado de conocer la vegetación. ¿Qué es lo que más le impactó a Humboldt? Las palmeras, aquellas palmeras que son impresionantes, y por supuesto la ciudad de La Habana. Después de su viaje por Venezuela, claro, lo que le impactó fue esa ciudad impresionante, plagada de mástiles, como él comenta, y que ahí lo reflejamos, y todas esas edificaciones de La Habana, no muy bella en cuanto a sus diseños de la arquitectura civil y militar, pero sí a su gran impacto. Lo que le impactó a él más fue esa visión de fortaleza. Y un tema que a él, por supuesto, lo reflejó 22 años después de su último viaje a Cuba en 1804, publicó el ensayo político sobre la isla de Cuba, uno de los temas que ha sido referencia en toda América y que le costó, por supuesto, que no se difundiera su gran trabajo, que es sobre la esclavitud. De esos 8 capítulos hay uno dedicado al séptimo, que se refiere a la esclavitud. Cuando llegó a Cuba, fue recibido, como era costumbre, dado su alto nivel de apoyo que recibió de la corona, de Carlos IV, por esa gran élite cubana. Y yo creo, y así lo hemos compartido todos aquellos que trabajamos en Cuba, esos sentimientos encontrados, porque esa corriente de reformistas ilustrados era la élite criolla, pero azucarera. Debemos saber que en los países vecinos, Haití, que estaba luchando en ese momento por su independencia, los esclavos negros, se hundió el mercado del azúcar por esa lucha por la libertad, y Cuba en ese momento llega a lo máximo del desarrollo de su economía gracias al azúcar. Pero quienes nos recibieron precisamente querían reformar, avanzar, gente muy culta, pero no se planteaban el tema de abolir la esclavitud. Todos sabemos que Humboldt fue abolicionista total,
y así lo reflejó 22 años después cuando publica en París el ensayo político sobre la isla de Cuba. Yo creo que vivió momentos tensos con toda esta élite. En algún momento él trata de marcar ciertas distancias, hospedándose incluso en lugares que, por supuesto, esa élite lo ofrecía. Uy, a ver si van a volar. Bueno, pero para hacer su gran recorrido y su trabajo no tuvo más remedio que tener unas relaciones muy fluidas con el conde de O'Reilly, en fin, con toda esa élite muy culta, muy preparada, y después con otra corriente reformista también, que incluso no los conoce incluso personalmente, pero para hacer acopio de toda esa ingente información que durante muchísimos años fue trabajando, necesitaba, por ejemplo, mantener esos contactos a través del tiempo, ¿no? Pues digo que tiene un mérito enorme Humboldt en ese momento, de marcar ciertas distancias y a su vez recibir también el apoyo de esa élite criolla, azucarera. Fue testigo de esos enfrentamientos con los vegueros del Gran Valle de Quilmes, porque lo fueron erradicando. Realmente llegaron a la zona de Trinidad, donde ahí pudieron asentarse, pero tienen que hacerse una idea que en 1795 Cuba ya producía cerca del 1.000.000 de kilos de azúcar, una cantidades ingentes, y más de 100 ingenios o fábricas de azúcar, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a Trinidad, Trinidad va asociada con el Valle de los Ingenios. Por supuesto, un cambio brutal en la geografía de Cuba en cuanto a los terrenos, a los cultivos, porque se arrasó grandes extensiones de tierra para hacer la producción azucarera. Pero en ese momento, cuando llega a Cuba, ve un país en el cual se mueve muchísimo la economía, y esa clase criolla que es la que le abre las puertas y le facilita, por supuesto, el recorrido por todo el mundo, ¿no? Si gustan, podríamos hacer el recorrido, si os parece. Vamos al principio de los paneles. Bueno, y aquí en este mapa, muy importante, vemos como él en su primera estadía lo que hace es moverse por los alrededores y los caseríos de Regla y Guanabacoa, y va avanzando poco a poco. En Regla y Guanabacoa hace su trabajo, que él se siente mucho más identificado con la geología. Hay una piedra que conoce como la serpentina, de color verde, muy típica en esa zona, y él después hace una publicación de Guanabacoa, pues una zona que descubre unos minerales muy propios que él se entusiasma. Después, con la ayuda de Bonpland, como comentaba antes, va herbolizando, es decir, recolectando las plantas, identificándolas, y después ya todos sabemos que esto iba para Francia y Alemania. Y era necesario el gobierno cubano, en un trabajo, identificamos las zonas que había que potenciar. La Habana, por supuesto, es una ciudad que cuenta con muchos recursos, pero en Quilmes y en el surgidero de Bataganó, allí encontramos más dificultades. No obstante, hicimos un trabajo de formación para los técnicos cubanos en turismo y cultura. Y ya después, cuando él llega aquí a Trinidad, él necesita llegar, su objetivo era llegar a Lima, porque él intentaba haber hecho con una expedición francesa que estaba a cargo de Bourdin, pero se frustra también. Digamos que todos sus recorridos por América son frutos no de algo que él lo había precisado, ¿no?, sino son que se mueve por las circunstancias. También es verdad que contaba con un gran capital, su peculio personal, lo cual le permitía en su momento moverse con gran rapidez, ¿no? Cambios de planes sobre el momento. Por supuesto, llevaba cargado todos sus equipos, con lo cual le fue fácil recorrer durante 5 años, que es lo que duró el recorrido por América. Insisto mucho en esos pequeños detalles humanos que sobre la isla de Cuba, esas grandes diferencias que había en los castillos, Aquí lo que hace es hacer un estudio completo precisamente de la bahía, y antes comentaba que lo que le impresionó fue el gran desarrollo de esta gran ciudad de La Habana.
En la arquitectura y urbanismo le llamó muchísimo la atención los grandes paseos y las construcciones, no muy hermosas, pero sólidas y fuertes. En el primer viaje llega en diciembre de 1800 y se marcha en 1801, justamente en su recorrido hacia Trinidad, que le lleva en su viaje a Cartagena de Indias. Ya después hace todo su periplo por Colombia, Ecuador, precisamente es el viaje que vamos a hacer en el año 2018 al Chimborazo, pasa por Perú, que es otro proyecto que tenemos planificado para el 2019, ¿no? En general, su recorrido, en este caso, por el interior del país, se lo debemos a Bonpland, que es el que conjuntamente herboriza todo un recorrido, se entusiasma y destacan, por supuesto, las especies, el tipo de las palmas. No soy muy experto en ese tema, pero destaca muchísimo el tema del azúcar, cómo se altera lo que hoy hablamos sobre el cambio del paisaje, muy importante en ese momento, la prioridad que causó un impacto enorme en los caimanes y los cocodrilos. Tanto es así que estamos en la Batabanó, que antiguamente tenían un comercio de esponjas, que por supuesto ya casi prácticamente ha desaparecido, y nuestro trabajo era potenciar otra vez el desarrollo económico de este pequeño puerto, muy importante, hacia la Isla de la Juventud y hacia Trinidad. No pudimos hacer ese trayecto en barco porque esta es una zona estratégica militar, naval, con lo cual siempre estamos soñando con Isidoro. La idea de este gran proyecto precisamente era potenciar estos detalles, que se pudiera otra vez hacer la recuperación de ese patrimonio arquitectónico que ha desaparecido desgraciadamente por problemas económicos, ¿no? Él en su viaje, por supuesto, aprovecha para hacer todas las mediciones posibles. Cuando publica su ensayo político sobre la isla de Cuba, también publica un magnífico mapa sobre Cuba. Hace mención que gracias a los navegantes españoles, por supuesto, hace un trabajo de investigación impresionante, lo que hace posible que ese mapa sea una joya ahora mismo. Aquí quería hacer un detalle que se me había pasado antes. A él le consideran, como todos sabemos, como el nuevo descubridor de Cuba. Y es cierto. Don José de la Luz y Caballero nace en 1800, es una de las mentes más importantes de Cuba. No llega a conocerle a Humboldt en esa época porque era niñito, por supuesto, bebé prácticamente, pero posteriormente José de la Luz y Caballero viaja a Europa, a Norteamérica, se mueve por el mundo y contacta con Humboldt. Y va a ser el personaje clave que le va a permitir darle información actualizada sobre Cuba, lo que hace posible que él después, de muchos años después, 22 años después, publique el ensayo político, ¿no? Cuando llega a Trinidad, tiene una experiencia formidable, solamente hace una noche. Aquí hicimos con los técnicos cubanos, por supuesto, el camino que se va a intentar rescatar para el turismo, ¿no? Es un río que incluso llega hasta la misma Trinidad, cerca de Trinidad, lo que le permitía llegar a toda clase de intercambios comerciales. Pero esta ciudad de Trinidad inicialmente estaba al lado del mar, como muchas de las ciudades que se fundaban por la cercanía para la facilidad del transporte. Pero los distintos ataques de los piratas hacen que se vaya hacia los montes, con lo cual yo creo que fue una ciudad también especialmente escogida por los canarios porque se sentían muy identificados. Está en una colina, en un monte, ¿no? Quiero decir que aquí la Humboldt, en la descripción, que es muy importante ver en el ensayo político, hace una descripción detallada de todas las grandes producciones, pero siempre trata ese detalle de la esclavitud. En fin, si quieren hacer alguna pregunta más sobre este tema, encantado les comento. Después, si quieren, ya le pueden dar una revisión general. Pero les recomiendo que puedan bajar en PDF la guía sobre Humboldt.
mandaron un problema político muy grave que costó, bueno, porque, hablando de, es que me acordé, la playa de Ancón, el hotel, el Ancón. Eso es anecdótico, ¿no? Muy parecida a la arquitectura, Claro, por eso yo, porque le explicaba yo a Isidro que me hacía mucha ilusión precisamente presentar la exposición aquí, porque hay una connotación con Canarias importantísima, entre ellas la Virgen de la Candelaria, ¿no? Estaba abandonada esta ermita por razones como todos sabemos, pero bueno, está en el día del rescate de ese patrimonio intangible que es la religión, ¿no? Los valores culturales. Por eso se trabajó en unos talleres, no he querido extenderme mucho, pero el gran proyecto que duró 2 años era precisamente el trabajo con los técnicos cubanos. Humboldt, como tuvo que convivir con esa élite, que yo estoy seguro que precisamente a los grandes haciendas, lo comenta, que en algunos lugares de estos momentos, porque había conexiones con todo el mundo, había dinero. Doña Gabriela Mujún, que todavía vive, que es una información que me dejó. Y entonces ella vive todavía, se casó con un español muy importante, en París. Y después sabemos que muy al origen, por supuesto, estaban empresarios franceses. Son experiencias. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más o algo así? No, pues no quiero extenderme mucho, pero sí que les recomiendo que bajen de PDF a los que les guste el tema y yo creo que lo recomiendo. Isidoro, comenta algunos detalles también de sí. autobiográfico, de cuándo comenzaste, por qué. Cuando empiezo a conocer a Humboldt, lo empecé a conocer en el año 59 exactamente, yo tenía 17 años, que es cuando empezó, total, que mi afición comienza cuando yo conozco el libro ese y cuando voy a estudiar a Madrid, en la Escuela de Montes, que don Luis Ebaño, catedrático de botánica, nos lleva a los jardines de la Escuela de Montes y veo que yo me paraba en un escobón, había un escobón allí, y le digo, oye, don Luis, ¿esto es un escobón? Ay, ¿tú eres canario? Le digo, sí. Ah, pues tú eres escobón, así. ¿No? ¿Tú conoces, entonces habrás oído hablar de Humboldt? Le digo, sí, porque está la urbanización al fondo allá. Entonces empezó a contarle, y pues el año que viene te daré clase de geobotánica, y que conste que los pisos de vegetación del Valle de los Lodazos lo describió él, que fue cuando empezó a contarme a él, porque había estado en el año 45 aquí con Ortuño, porque cuando Ortuño viene a Tenerife en el año 45, entonces él empieza a escribir el libro La flora y vegetación de las Islas Canarias, de las occidentales. Entonces yo digo, pues el Humboldt este tiene que ser importante entonces. Y efectivamente empezó a comentar, y yo me animé, vi el libro de don Antonio Seronaco, que no sé dónde lo compré, pero no sé si mi hermano Nani se lo llevó o no. Tengo 2 libros que se me han perdido en la vida, uno fue y otro el de Dulce María Loinar, primera edición de Dulce María Loinar, y otro que siempre se lo apunto en el yo no sé si es cierto o no. Total, que después empiezo a conocer y me empeñé en Humboldt, a seguir estudiando Humboldt. Hicimos lo que dice Manuel, la ruta del Orinoco, que eso es agüita. Nosotros hicimos, los chicos éramos, bueno, yo tenía 25 años menos, y los chicos míos recién eran nadadores del Marjani, y gracias a eso nos salvamos en el Orinoco, porque nos quedamos sin gasolina en la lancha que nos lleva el indio Cataniamo, nunca me lo olvidaré. Cuando fuimos a Canturama, Caracas, Canturama en las lanchas, nos fuimos, sí. Era otro del mismo grupo de los indios que llevaban a un fotógrafo norteamericano a ver los delfines de agua dulce en el Orinoco, que los saltan también. En una de las revistas de estas, que está por ahí, Humboldt, pues él escribió una serie de ensayos en esa revista de Humboldt, que se llama Humboldt. En el Tuparro, en el río Tuparro, aquel en la frontera del Tuparro, cuando llegó el pasaporte, era cosa, el Humboldt lo había llevado por aquí, estaban haciendo el centro de visita. Y desde el Parque Nacional, sí, yo trabajo ahí, y yo lo conocí en no sé dónde, en el quinto y por ahí. Ya lo verás, pero bueno, eso son anécdotas de los 25 años. No, pero hay 2 cosas, yo valoro. Y es un libro dedicado a Humboldt, que el gobierno de México le dedica a Humboldt, donde aparece la única carta que escribe, que yo encontraba, de Humboldt en castellano y español. Una carta escrita, porque yo tengo la reproducción facilita. Ahí está. Igual que las Islas, lo describo, igual que las Islas Canarias. O sea que
¿Y qué más? Entonces, las posiciones hemos separado, pues lo primero. La resolución del 2019, en el Castillo San Felipe del Puerto se va a hacer una exposición y un concierto dedicado a Humboldt también. Nicolás Lai de Lanzarote y Melo Domingo del Puerto, y de la verdad, porque vive en el valle, y Pepe Damos, todas las cosas se van a poner en el puerto